Ok, entonces vamos a continuar. Ayer iniciamos el estudio de este proceso de diagonalización. Vimos que en el estudio de espacios vectoriales de dimensión infinita, pues básicamente solo existe un espacio vectorial de cada dimensión, ¿verdad? Solamente existe un espacio vectorial de dimensión uno de dimensión 2, uno de dimensión 3, etcétera. Entonces es suficiente a la hora de estudiar transformaciones lineales entre espacios vectoriales de dimensión finita, pues estudiarlo en ese contexto, ¿verdad? Si por alguna razón tuviésemos un espacio vectorial escrito de otra forma, pues uno siempre lo puede, ¿verdad?, desenredar y escribirlo de la forma que uno quiera, ¿verdad?, como elementos de n tuplas. Y de nuevo, una de las grandes ventajas de hacer eso es que en esos espacios pues tenemos herramientas algorítmicas, ¿verdad?, métodos como lo es la reducción gaussiana, principalmente, ¿verdad?, que nos permite llevar a cabo o entender perfectamente esos espacios vectoriales. Y una vez que hacemos ese traslado, una vez que nos pasamos ¿cómo se llama?, al reino de las columnas, ahí las transformaciones lineales son multiplicación matricial. Entonces, si entendemos cómo se comportan las transformaciones lineales en ese nivel, pues realmente tenemos todas las transformaciones lineales entre todos los espacios vectoriales de dimensión finita. Entonces, ese proceso de traducir, ¿verdad?, de pasar de espacios vectoriales cualesquiera a espacios de columnas y de funciones o de transformaciones lineales a multiplicación matricial, pues en la teoría, pues suena todo muy bonito. Uno siempre puede hacer eso, pero en la práctica a uno le interesa que esa traducción sea realmente a un lenguaje más accesible al que estábamos utilizando originalmente. Entonces vimos que la carta al niño, el deseo, lo primero en la lista es intentar que la matriz que representa una transformación lineal respecto de una base apropiada, pues sea lo más sencilla posible. Y pues no hay nada más sencillo en términos de matrices que las matrices diagonales. Entonces, ayer vimos, creo que hicimos dos ejemplos de una transformación lineal a la cual sí le podíamos hacer esa traducción satisfactoriamente, ¿verdad? Logramos encontrar una base del espacio ambiente, donde estamos trabajando, creo que era R4, en el cual la matriz asociada es una matriz diagonal. Y vimos que eso, como acaba de decir, ¿verdad?, eso es pedirle demasiado a la vida, ¿verdad? En general, ese procedimiento pues no va a tener siempre final feliz, ¿verdad? A veces vamos darnos cuenta que por más que intentemos, pues no vamos a lograr tener una matriz tan sencilla como una matriz diagonal. Entonces, rápidamente repasemos esos dos ejemplos que hicimos la clase de ayer y aprovechemos para introducir varios conceptos, ¿verdad? Ayer lo hicimos, digamos, sin como definir muchísimos términos, pero a la hora de expresar estos conceptos siempre es mejor asociarles un nombre, ¿verdad? Eso es como todo. Si no tienen nombre, cuesta mucho referirse a las cosas. Entonces, hoy vamos a darle nombre a todos esos objetos, a todas las propiedades que estudiamos ayer. Entonces, creo que es el archivo, vamos a ver si es creo que sí. Ah, ¿qué pasó aquí? Ah, perdón, es lo que hicimos ayer. Voy a quitar esto, me estorba a mí. Un segundo. Esquivamos esto. Ok, entonces déjenme revisar qué fue lo que pasó aquí. Yo ya lo había compilado y ahora se descompiló. Creo que es esta, ¿no? 14. Vamos a compilarlo. Ah, ok, entonces ese fue el primer ejemplo que hicimos la clase de ayer. Tal vez los números no eran los mismos, ¿verdad? Tal vez la matriz en sí no era exactamente esta matriz. Y en realidad me interesa eso, ¿verdad? Me interesa ver que las cosas pueden cambiar y ninguna de esas propiedades son, ¿cómo digo?, son visibles a partir de quedársele viendo a la matriz, ¿verdad? No es claro solamente viendo esta configuración de 16 números cuáles son las propiedades que tiene esa función.
¿verdad? Es hasta que logramos simplificar, ¿verdad? Encontrar una representación más sencilla, que podemos decir cosas, digamos, interesantes o bueno, pertinentes acerca de la transformación lineal. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, consideramos esta matriz 4×4, esto me define una transformación lineal entre R4 y R4, y de nuevo, ¿verdad? Yo esta transformación lineal, yo no sé realmente si es inyectiva, ¿verdad? No sé muy bien cuáles son sus propiedades. La multiplicación matricial, a pesar de ser una definición que, vamos, en términos de lo que hace, no es difícil, ¿verdad? ¿Cómo se multiplican matrices? Son sumas y productos, bueno, o sumas de productos, más bien, ¿verdad? Y eso, pues, son operaciones básicas, ¿verdad? Sumar y multiplicar es algo que aprendemos, ¿verdad? Básicamente desde la escuela. Y una multiplicación matricial es eso, es sumas y multiplicaciones. Sin embargo, la multiplicación matricial sí es complicada en el sentido de que tiene propiedades, no, sus propiedades no comparte las propiedades a las que estamos acostumbrados en, por ejemplo, en los números reales, ¿verdad? La conmutatividad es la primera que desaparece y eso es, pues, ciertamente problemático a la hora de estudiar sus propiedades. Entonces, a pesar de que esa multiplicación es sencilla, pero difícil, lo que vamos a hacer es encontrar un conjunto de bases, de elementos básicos, para los cuales esa multiplicación es realmente exactamente la multiplicación usual de números reales. ¿Cuál? Para multiplicar simplemente posición por posición. Entonces, vimos la clase de ayer que si, por ejemplo, aquí lo vamos a hacer rápidamente, si ustedes consideran, por ejemplo, este elemento V1, que es el 1, 1, 1, 0, cuando ustedes multiplican ese elemento por esta matriz A, entonces obtienen el elemento 3, 3, 3, 0, que en términos de lo que hicimos, pues podríamos haber obviado quién era esta matriz. ¿Qué fue lo que hicimos? Multiplicar por 3 este, multiplicar por 3 este, multiplicar por 3 este, y multiplicar por 3 este, y obtuvimos el resultado. Es decir, que evaluar este elemento particular en esa transformación lineal no es tan complicado como evaluarlo en otro elemento distinto. Entonces, para este elemento tenemos que multiplicar por A, es multiplicar por 3. Multiplicar por 3 es mucho más sencillo. Eso tiene una particularidad, ¿verdad? Que si tuviésemos una base que tiene como primer elemento a este elemento V1, cuando yo calculo la matriz asociada a la transformación respecto de esa base, entonces la coordenada de ese elemento sería simplemente 3 veces ese primer elemento, es decir, que la primera columna de esa matriz sería 3, 0, 0, 0, ¿verdad? Porque para expresar el producto de A por este elemento no ocupo ni, ¿verdad? No ocupo el resto, ni siquiera los conozco, pero no los ocupo, ¿verdad? Únicamente ocupo ese elemento en particular. Lo mismo ocurre con los otros elementos que encontramos, ¿verdad? V2, si es elemento 0, 1, 0, 5, esto lo multiplica por la matriz A, obtiene el elemento, ¿verdad? 0, 2, 0, 10, que es exactamente el doble de este elemento. Y eso quiere decir, bueno, aquí está, ¿verdad? Eso quiere decir que multiplicar A por V2 no es otra cosa que multiplicar por 2 ese elemento. Y en particular, cuando consideramos las coordenadas de este elemento T de V2, pues únicamente ocupamos el elemento V2 para expresarlo como combinación lineal de los elementos de esta base. Y así con los demás, ¿verdad? Así con V3 y con V4. Cuando consideramos la multiplicación de estos elementos particulares por la matriz A, obtenemos una dependencia muy sencilla en términos de los elementos que estamos multiplicando. En particular, esto me va a dar una base. Bueno, de hecho, no demostramos que esto es una base, ¿verdad? Tiene 4 elementos, ¿verdad? 4 vectores columna, pero no demostramos que es una base. Eso es fácil, ahorita tal vez lo discutimos. Este conjunto es linealmente independiente, y todo conjunto linealmente independiente de tamaño 4 es una base de R4, una de cada 4. En particular, esto es una base,
Y respecto de esta base, la matriz es tan sencilla como queríamos, ¿verdad? Es una matriz diagonal. Note de nuevo que los 4 vectores, las 4 columnas que encontramos, cumplen con este tipo de relación, ¿verdad? Esta relación va a ser necesaria para que las coordenadas, bueno, esto lo que me dice es que las coordenadas respecto de V es simplemente, solo depende de V, ¿verdad? Solo depende de V. Y por lo tanto, los 4 elementos satisfacen este tipo de relación. Ese tipo de relación es la que me va a permitir determinar, dado cualquier matriz cuadrada, cualquier transformación lineal entre espacios de columnas, cuáles son los posibles valores que aparecen en esa tan deseada diagonal. ¿Ok? Entonces, ese fue el primer ejemplo que hicimos anterior. Antes de continuar, quiero, ¿verdad?, introducir algunos términos, ¿verdad? El primero es el nombre que le vamos a dar a esas constantes que cumplen con estas propiedades. Entonces, sin definición, ¿verdad? Vamos a escribirla aquí mismo. Definición. Un valor propio de una transformación lineal o de una matriz. Ya que en este contexto son la misma cosa, ¿verdad? Las transformaciones lineales entre espacios columnas son matrices. Y yo también pude haber hecho todo este análisis simplemente considerando este producto matricial. Entonces, un valor propio, ya sea de una transformación lineal o de la matriz correspondiente, ¿verdad? O de una matriz. En este contexto es exactamente lo mismo, que es un número, ¿verdad? Es el número que, ¿verdad?, que eventualmente va a aparecer en esta diagonal. Es una constante, es un escalar, es un elemento que pertenece al cuerpo, ¿verdad? Aquí de nuevo es importante que este cuerpo podría ser los números reales, pero también pueden ser los números complejos. Eso va a ser muy importante después, ¿verdad? ¿Dónde es que viven los valores propios? Entonces, es una constante que cumple precisamente esta condición que vimos es necesaria para que la matriz sea diagonal. Es decir, satisface que existe, tal que existe una columna, en general un vector en el espacio vectorial que estamos considerando, importantísimo, distinto de cero, distinto del elemento neutro. El elemento neutro, si usted sustituye este v por 0, pues cualquier cosa multiplicada por 0 da 0. Es una propiedad de una transformación lineal. Entonces, la existencia de este elemento que cumpla con esa propiedad es una existencia no trivial, ¿verdad? No es elemento 0. Ese siempre existe, pero ese no tiene ninguna gracia, ¿verdad? Tal que la transformación lineal evaluada en ese elemento sea simplemente multiplicar por esa constante correspondiente, ¿verdad? Que es exactamente esta condición que está acá. Entonces, un valor propio de una transformación lineal o, ¿verdad?, de una matriz va a ser una constante, ¿verdad?, un escalar, un número del cuerpo que cumple con esta propiedad para algún elemento, ¿verdad? Esto dice que existe un elemento que lo cumple, ¿verdad? A ese elemento que lo cumple, ¿verdad?, a cualquier v que cumpla con esto, se le llama o se le dice un vector propio asociado a ese valor propio. Se le dice un vector propio. Entonces, esto simplemente es terminología que nos permite hablar con mayor facilidad de estos términos que estamos utilizando. Entonces, un valor propio es una constante que cumple con esta identidad para algún vector, ¿verdad? Existe un testigo de que esto ocurre. Y ese testigo no es el elemento neutro. Y cualquier testigo, a cualquier elemento que manifieste esta igualdad, se le llama un vector propio, bueno, asociado, ¿verdad? Asociado a... ¿Okay? Esa es una definición simplemente. En algunos textos, inclusive textos en español, ¿verdad? Valor propio. Bueno, tal vez empecemos por que el término valor propio en inglés se dice, bueno, de hecho, bueno, en alemán, ¿verdad? Se dice Eigen, y bueno, no sé, de hecho, aquí no estoy seguro
Esta raíz sí es alemán, y entonces valor, ¿verdad? Es value. No estoy seguro si aquí ya hicimos una mezcla entre alemán e inglés, creo que sí, ¿verdad? Entonces, en la literatura, inclusive en español, ¿verdad? A veces aparece ese término eigen como valor, bueno, valor propio, otro término es valor característico. Entonces, en la literatura, las traducciones a veces no todas son universales. Entonces, valor propio, valor característico, eigenvalue y eigenvector es común verlo en literatura en inglés. Entonces, para que lo tengan en mente, ¿verdad? Eso son formas de referirse a este concepto. Ok, noten que lo que acabamos de decir es que si una transformación lineal, si la matriz asociada a una transformación lineal respecto de alguna base es diagonal, dado que los elementos de una base nunca son cero, esto quiere decir, ¿verdad?, que los elementos, las constantes que aparecen en la diagonal, necesariamente, ¿verdad?, casi que por definición, son valores propios de la transformación T. Entonces, los elementos que aparecen, en el caso que se pueda, ¿verdad?, en el caso que se pueda encontrar una base cuya matriz sea, la matriz de transformación sea diagonal, las constantes que van a aparecer a lo largo de la diagonal son precisamente los valores propios de la matriz. Ahora, la pregunta del millón es, si yo les doy esta matriz A, ¿cómo encontramos sus valores propios? Vea que encontrar los vectores propios asociados a una matriz, asociados a un escalar, asociados a un valor propio, es completamente inmediato de la definición. ¿Cómo encuentro yo un vector propio si ya conozco el valor propio? Bueno, resuelvo ese sistema de ecuaciones lineales que están acá, ¿verdad? Ay, ¿qué pasó acá? Okay. Ahora sí. ¿Cómo encuentro el V si ya conozco el lambda? Pues simplemente resuelvo este sistema de ecuaciones lineales homogéneo. ¿Cómo? Utilizando reducción gaussiana, por ejemplo. Entonces, vea que encontrar los vectores propios es una tarea relativamente sencilla una vez que usted conoce dónde buscarlos, ¿verdad? Entonces, una vez que usted sabe quién es el lambda que hace que exista una solución no trivial a este problema, pues encontrar solución ya es una tarea pues relativamente sencilla. Entonces, la pregunta es ¿cómo se encuentran los valores propios? Estos son los que realmente tienen la batuta, ¿verdad?, del problema. Una vez que usted encuentra los lambda, los V, pues caen por su propio peso. Entonces, ¿cómo encontramos los lambda? Bueno, vamos de nuevo a la definición, ¿verdad? Si yo quiero que esto tenga solución no trivial, ¿verdad?, solución no trivial, esto implica que la matriz de coeficientes, ¿verdad?, pensemos que estoy buscando, bueno, pensemos en el V como una columna de incógnitas. Entonces, para que exista una solución a este problema, quiere decir que la matriz de coeficientes, en este caso, bueno, aquí puse T, pero voy a escribir el nombre de la matriz A. Eso quiere decir que la matriz A menos lambda I no es invertible. Y de nuevo, ¿verdad?, estando en el dominio de las matrices, ¿verdad?, decir que una matriz no es invertible, pues es algorítmicamente, digamos, es algo que yo lo puedo decidir, lo puedo determinar algorítmicamente, de muchísimas formas.
Una de las formas tal vez más, ¿cómo lo digo? Sí, desde el punto de vista teórico, más sencillas de determinar cuando una matriz cuadrada, de nuevo estamos considerando únicamente matrices cuadradas, cuando una matriz no es invertible, es calculándole su determinante, ¿verdad? El determinante es un número que mide exactamente la presencia o la ausencia de inversa, ¿verdad? De ser invertible. Entonces, yo puedo calcular el determinante, entonces, de hecho, esto sí solo sí, ¿verdad? El determinante, de hecho, eso también es un sí solo sí, es el determinante de esta matriz. ¿Ok? Entonces, esta condición me dice cuáles son los valores de lambda que van a satisfacer que exista un vector no trivial que cumpla con esta ecuación. Es decir, las soluciones de esta ecuación son los valores propios, ¿verdad? Entonces, las soluciones de esta ecuación son los valores propios de la matriz, bueno, de la transformación lineal. Esta ecuación, ¿verdad? Dijimos, se le conoce con el nombre de ecuación característica. Entonces, si yo quiero encontrar los valores propios de una transformación lineal, ¿qué tengo que hacer? Bueno, calculo su ecuación característica y las soluciones de esa ecuación van a ser los valores que podrían aparecer en la diagonal de la matriz asociada a cierta base en particular. ¿Ok? Entonces, la ecuación característica me caracteriza los valores propios de una transformación lineal. Cuando uno calcula el lado derecho de esta ecuación, ¿verdad? Esto le da un polinomio y ese polinomio se le conoce como el polinomio característico. Entonces, al determinante de A menos lambda I se le llama este polinomio característico. ¿Verdad? Y bueno, entonces, en resumen, ¿cómo encontramos los valores propios de una transformación lineal? Paso 1, calcule el polinomio característico. Paso 2, iguálelo a 0 y resuelva la ecuación característica. Las raíces de ese polinomio van a ser entonces los valores propios de esa transformación lineal. Entonces, la clase de ayer hicimos precisamente eso, ¿verdad? Entonces, aquí hicimos, aquí no lo he compilado, dame un segundo. Esto no, es el ejemplo 2, perdón. Entonces, para esta matriz en particular, que es una matriz 4x4, cuando usted calcula el determinante de esta matriz, no, tal vez ¿verdad? Valga la pena un poquito, ¿verdad? La matriz A es una matriz 4x4, ¿verdad? Entonces, cuando usted hace A menos X por la identidad, lo que está haciendo es a los elementos de la diagonal restarle X. Entonces, aquí la quedaron, no sé cuánto menos X, 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 y el resto queda exactamente igual que estaba antes. ¿El punto cuál es? El punto es que cuando usted calcula este determinante, entre barras, para indicar determinante, usted va a multiplicar básicamente por este, ¿verdad? No precisamente, ¿verdad? La fórmula de determinante es un poco más compleja, pero el punto es que cuando usted multiplica estos 4 elementos que son los únicos que contienen la X, pues le va a quedar un polinomio de grado 4. Un polinomio de grado 4. Entonces, en este caso particular, ese polinomio de grado 4 se factoriza como el producto lineal de cuatro monomios de grado 1, de donde entonces podemos leer con facilidad cuáles son los valores propios de esa transformación lineal. Van a ser 3, 2
menos 1 y menos 2, que son exactamente los 4 valores que nosotros vimos, aparecen a lo largo de esta matriz diagonal que representa a la transformación lineal respecto de una base apropiada. ¿Ok? Entonces, eso fue el primer ejemplo que hicimos la clase anterior. El siguiente ejemplo, vamos a ver, esperemos que compile. El siguiente ejemplo fue este. Bueno, tal vez de nuevo, aquí la matriz tal vez no es exactamente la misma que hicimos ayer, pero bueno, lo importante también es eso, ¿verdad? Ver que la matriz en sí no determina su ¿cómo se dice? Diagonalicidad, no determina, digamos, las constantes en sí, digamos, la forma o la cantidad de ceros o nada de eso me determina en sí si esta matriz la voy a poder expresar respecto de alguna base como un polinomio, una matriz diagonal. Entonces, estudiamos precisamente esa pregunta. Ahora, agarre ahora esta nueva transformación y veamos si la podemos diagonalizar. ¿Qué quiere decir eso? Encontrar una base formada por vectores propios. Entonces, de hecho, tal vez aprovechemos aquí y escribimos esto, ¿verdad? Una matriz, una transformación lineal, de nuevo, cualquiera, en este contexto son la misma cosa. Una matriz / transformación lineal, ¿verdad? Se dice diagonalizable si podemos hacer esto que queremos hacer, ¿verdad? Si existe una base tal que la matriz asociada a la transformación lineal o la matriz respecto de esa base es diagonal. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer en este ejercicio? Ahora, encontrar una base tal que esta matriz sea diagonal. Bueno, la pregunta es, entonces, lo que queremos hacer es responder, ¿es esta transformación S una transformación que es diagonalizable? Bueno, nosotros ya sabemos cuál es el método para contestar ese tipo de preguntas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, primero tengo que buscar cuáles serían los candidatos a aparecer en la diagonal. Entonces, los candidatos a aparecer en la diagonal son los valores propios de la matriz. Bueno, ¿cómo se calculan los valores propios de una matriz? Bueno, se calcula el determinante de esta resta, ¿verdad? Aquí pensando en la X como una incógnita, ¿verdad? Ando buscando los valores de X que cumplan que esto vale 0, ¿verdad? Resolvemos su ecuación característica. En este caso, ¿verdad? Lo hicimos la clase de ayer. Este polinomio siempre es de grado 4, ¿verdad? Eso no va a cambiar. El grado del polinomio característico siempre es igual a la dimensión del espacio ambiente. ¿Por qué? Porque la matriz es 4 por 4 y lo que estoy haciendo es restando X a lo largo de esa diagonal. Cuando hago este producto, me va a quedar X a la 4. No, a ciencia cierta, no sé qué me va a quedar en los demás coeficientes, ¿verdad? En X al cubo, X al cuadrado, X y la constante, pero definitivamente la potencia mayor de X es X a la 4. Entonces, el polinomio característico de una transformación lineal en K a la N siempre es de grado N. Entonces, en particular, este va a ser de grado 2. Este polinomio característico tiene la característica, entonces va a quedar un poco la redundancia, de que una de sus raíces es repetida. ¿Verdad? Entonces, vea que este polinomio característico tiene únicamente 3 valores propios. Y cuando hicimos el análisis de los vectores propios asociados a cada uno de esos valores propios, vimos que este valor propio, a pesar de aparecer 2 veces, aparece 2 veces como raíz del polinomio característico, ¿verdad? Pensemos aquí que esto puede ser como x más 1 multiplicado por x más 1. Entonces, esa raíz aparece una vez como solución de este polinomio, como raíz de este polinomio, y una vez como raíz de este otro polinomio, que está en el mismo, es otra cosa. Entonces, el problema, ¿verdad? Que nosotros vimos esto ayer, ¿verdad? Esta matriz no es diagonalizable. No es diagonalizable. ¿Por qué? Bueno, cuando yo busco una base
del espacio R4 que cumplan con la propiedad, ¿verdad?, de que B por V es igual a lambda por V. No logramos hacer esto para 4 valores, o para 4 vectores linealmente independientes. Y el problema lo causó precisamente este polinomio cuadrático que está acá. ¿Cuál fue el problema? Bueno, esa constante lambda igual a menos 1 aparece 2 veces, pero, ¿verdad?, y ese es el gran pero solamente genera una solución, bueno, aquí linealmente independiente, ¿verdad? Entonces, el problema, la razón por la cual yo no pude encontrar 4 columnas que formen una base de este espacio, es porque no lo logro hacer, digamos, no lo logré hacer, no logré encontrar 2 asociados, uno a este valor propio y otro a este valor propio, ¿verdad? El espacio que me genera, el espacio solución de ese sistema de ecuaciones lineales homogéneo que tengo que resolver, es de dimensión 1. Y ese fue el problema que encontramos la clase anterior. Vamos a ver que en general las multiplicidades, en este caso aparece una vez y aparece 2 veces, me van a decir, junto con un poco más de información, cuándo este proceso es satisfactorio. Cuándo es que una matriz va a ser diagonalizable, lo puedo leer de ciertas constantes que aparecen en esta descomposición, junto con la reducción gaussiana asociada a esos valores propios. Entonces, básicamente eso fue los 2 ejemplos que hicimos la clase anterior. No sé si tienen alguna pregunta. Veamos 2 ejemplos más. Voy a compilar. Voy a compilar estos 2 ejemplos. Voy a ocultarlo. Ese fue el ejemplo que estoy haciendo. Sí. Consideremos estas 2 matrices. Las voy a hacer 5 por 5. De nuevo, para mostrar de nuevo 2 cosas, ¿verdad? Visualmente, esas matrices yo las veo iguales. Yo a ciencia cierta no podría decir cuál de las 2 es más complicada que la otra. Entonces, si yo quiero contestar si esas matrices, bueno, esas transformaciones lineales que determinan son o no diagonalizables, ciertamente, ¿verdad?, la forma, el tamaño, los constantes, la cantidad menos, nada de eso me da información relevante acerca de esas matrices o esas transformaciones lineales. Entonces, contestemos la pregunta, digamos, ¿es A diagonalizable? ¿Es B diagonalizable? Entonces, para contestar este tipo de preguntas, en ambos casos, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que calcular el polinomio característico. Ahora, noten, ya no vamos a hacer el polinomio característico de ambas matrices es el mismo. Entonces, ambas matrices tienen el mismo polinomio característico. De nuevo, estos cálculos, pues no los estoy haciendo yo a mano. De nuevo, hacerlo a mano sería básicamente una tarea, no imposible, pero bastante difícil. Para calcular determinantes ya para matrices 3×3 ya es una tarea agotadora. Ahora imagínense hacer este cálculo con estas matrices 5×5, que además tienen números en el orden de los miles, ¿verdad? No sería nada agradable. Bueno, sin embargo, esos cálculos no son más que cálculos, ¿verdad? Yo, tal vez aquí no lo hice, pero vea que yo tengo la matriz A, y si yo quiero restarle a la matriz A X veces la identidad, yo creo que la identidad que la había definido por acá es I, la matriz 5×5, vea que yo a esta matriz le puedo restar X,
Y este es el determinante que yo quiero calcular. De nuevo, calcular eso a mano sería un dolor de cabeza, pero por ejemplo, yo puedo decir a la computadora que me calcule este determinante. Vean que lo está pensando, ¿verdad? No es tampoco una tarea computacionalmente tan sencilla, a pesar de que la computadora sabe multiplicar y sumar bastante rápido. Entonces, vean que el polinomio característico de una matriz cualquiera es un cálculo que se puede llevar a cabo con una calculadora. A mí me interesa factorizar ese tipo de expresión porque me interesa conocer sus raíces. Entonces, vean que si calculo si factorizo ese polinomio, pues obtengo precisamente lo que les dije que era ese polinomio. X menos 1 al cuadrado, x menos 1 al cuadrado y x menos 2 al cubo, x menos 2 al cubo. Aquí tal vez una observación importante, vea que aquí calculé, en este ejemplo, aquí manualmente, y calculé a menos xy, bueno, el determinante de eso, y aquí en este ejemplo calculé xy menos a. Ahora, esto realmente no es importante porque yo lo que quiero es calcular esto igual a 0 y esto igual a 0, ¿verdad? La ecuación característica es la que me interesa, no tanto el polinomio característico. Bueno, obviamente me interesa el polinomio característico, pero, ¿verdad? ¿Cuál calculo? ¿Este que está acá o este que está aquí abajo? Realmente no importa, porque si ustedes calculan el determinante de una matriz, es el mismo que menos ¿cómo es? Menos el determinante de menos la matriz, y eso es un poco falso, ¿verdad? Porque los determinantes sacan constantes, pero las sacan fila por fila. Entonces, si multiplico todas las filas por un menos 1, tengo que multiplicar el determinante n veces por menos 1, ¿verdad? Entonces, el determinante de una matriz y el de su inverso aditivo no son exactamente el mismo, ¿verdad? Podría ser negativo de él, ¿verdad? Pero como estoy igualando a 0, ¿verdad? Si yo igualo esto a 0, pues no importa si resuelvo determinante de m igual a 0, ¿verdad? Esto va a ser equivalente a resolver determinante de menos m igual a 0. Entonces, a la hora de definir el polinomio característico, pues realmente no interesa si a le resto x veces la identidad o a x veces la identidad le resto a. ¿No? A la hora de calcular la ecuación característica, pues voy a obtener exactamente el mismo conjunto de soluciones. Pero esto me dice, de nuevo, entonces, que A y B tienen los mismos valores propios. Tienen los mismos valores propios. Esto es importante porque esto me va a decir, cuando contestemos la pregunta que nos planteamos, esto me va a decir, ¿verdad? En particular, esto va a implicar que ser diagonalizable no depende únicamente de los valores propios. ¿Verdad? Estas matrices tienen exactamente el mismo polinomio característico y por lo tanto tienen exactamente los mismos valores propios, ¿verdad? X igual a 1 y x igual a 2. Estos son los únicos valores que hacen que estas matrices sean no invertibles y por lo tanto son los únicos valores de x que hacen que los sistemas de ecuaciones lineales que determinan tengan soluciones no triviales. Entonces, a pesar de tener exactamente los mismos valores propios, vamos a ver que para una de ellas la respuesta es sí y para la otra la respuesta es no. Entonces, es importante tener eso en cuenta, ¿verdad? Yo no puedo saber así, solamente observando el polinomio característico si una matriz es o no es diagonalizable. Tengo que hilar más profundo, hilar más delgado. Ok, vamos bien, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces hagámoslo para la matriz A. Entonces contestemos la pregunta para la matriz A. Ya esto no lo ocupo, vamos a borrarlo. Hagámoslo sin hacerlo. Voy a... Este 5 no sé qué es, vamos a borrarlo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para determinar si la matriz A es diagonalizable? Ya conozco sus valores propios.
sus valores propios son X, bueno, tal vez podemos poner lambda igual a 1 y lambda igual a 2. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ahora, asociado a cada una de estas constantes, tengo que buscar esos son los valores propios y tengo que buscar los vectores propios, ¿verdad? A resumirlo de esta manera. ¿Cómo encuentro yo los valores propios asociados a lambda igual a 1? Y considero A menos lambda I. Esto me da la matriz de coeficientes, ¿verdad? Tal vez lo pongo así en su forma ampliada, ¿verdad? 0, 0, 0, 0, 0. Este es el sistema de ecuaciones lineales que yo tengo que resolver. ¿Cómo lo resuelvo? Eso ya lo hicimos en la clase pasada. A esto le calculo su forma escalón reducida. Le calculo su forma escalón reducida y a partir de su forma escalón reducida yo puedo leer directamente cuál es la solución, ¿verdad? Yo puedo leer el conjunto solución. ¿Qué es lo que me interesa a mí del conjunto solución? No son los elementos en sí, ¿verdad? Porque digamos, ese conjunto lo puedo expresar de muchas formas. ¿Qué es lo que me interesa en realidad acerca de la forma escalonada reducida que tiene esta matriz? De ahí yo puedo leer el conjunto solución, pero más importante, yo puedo leer cuántos elementos linealmente independientes generan esa solución. Entonces, hagámoslo para lambda igual a 1, vamos, para ver qué es lo que estoy diciendo. Si yo agarro la matriz A y le resto una vez la identidad, ¿verdad? Cuando X vale 1, bueno, eso me da esa matriz. Esta matriz, de nuevo, es para mí al menos, es imposible leer cuál es la solución de ese sistema de ecuaciones. ¿Cómo encuentro la solución? Vamos a hacer un poquito más grande. ¿Cómo puedo leer yo directamente cuál es esa solución? Y calculo su forma escalón reducida. Y la vez pasada vimos que el comando para calcular la forma escalonada reducida de una matriz es este comando RREF, Row Reduce Echelon Form, ¿verdad? Forma escalonada reducida por renglones, por filas. Y a partir de esto, ¿qué obtengo? Obtengo esta matriz que está acá. ¿Qué me dice esto? Hagámoslo en este caso, ¿verdad? Si andamos buscamos vectores, bueno, en este caso son de tamaño 5, ¿verdad? Entonces, A, B, C, D, E, ¿verdad? Son columnas en K5 que cumplan con que A menos I, ¿verdad? A menos la identidad multiplicados por V sean la columna 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, de aquí, de su forma escalonada reducida, dígame cuál es la solución de este sistema. Entonces, A, B, C, D, E. Este V es solución no trivial, bueno, es solución, digamos. Así que, ¿cuál es la relación que cumplen el A, el B, el C, el D y el E? ¿Quién me las puede ir dictando? ¿Quién es la A? A es D menos 3/4 D. D menos 3/4 de E. La B es, ¿cómo sería? D tercios menos E sextos. D tercios menos, gracias, menos E sextos. La C sería Menos D menos, tercios. ajá, Y más 5 tercios de E, gracias. Y noten que la D y la E son, no, vamos a poner así, son libres, son valores, son parámetros que aparecen en la solución, ¿verdad? La D y la E yo no los puedo despejar en términos de las demás. Bueno, puedo despejar dos de las demás, es lo que quiero decir, ¿verdad? Entonces, noten que el conjunto solución, eso es lo importante acá, el conjunto solución de, ¿cómo sería? A menos I, V igual a 0, está generado por dos
soluciones. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo asignarle valores a la D y a la E de forma que obtenga dos vectores que sean linealmente independientes. Por ejemplo, si tomamos D igual a, vamos a tomar D igual a 3 y E igual a 0. Esto me va a generar, digamos, un vector, no lo voy a escribir, no me interesa mucho, un vector V1 que cumple con este sistema de ecuaciones. Si ustedes sustituyen la D por una constante y la E por otra, pues obtienen un valor de A, un valor de B, un valor de C, el de D que ustedes escogieron y el de E que ustedes escogieron. Y eso le va a dar entonces una sincotupla que cumple con el sistema de ecuaciones que usted está estudiando. Ahora, si usted escoge otra escogencia, digamos, yo voy a escoger, digamos, D igual a 0 y E igual, no sé, aquí voy a escoger lo puedo escoger como quiera, pero lo voy a escoger como 12 porque E hay que dividirlo por 3, por 6 y por 4. Entonces, con esto me garantizo que el vector que encuentro es bonito. Igual, no lo voy a calcular. Esto me da otro vector V2. Y ya, ¿verdad? Cualquier solución a este sistema de ecuaciones lineales es combinación lineal de V1 y V2. Esto quiere decir que únicamente existen dos vectores, dos columnas, que son linealmente independientes, que además son vectores propios asociados a lambda igual a 1. Entonces, asociados a lambda igual a 1, yo puedo encontrar infinitos vectores propios. ¿Verdad? Porque si usted multiplica un vector propio por una constante, sigue siendo un vector propio asociado al mismo valor propio. Sin embargo, hacerlo de forma independiente, ¿verdad? Que no exista una dependencia lineal entre ellos, únicamente puedo escoger dos. Entonces, esto me dice, ¿verdad? La forma escalonada reducida, de hecho me estaba diciendo esto, ¿verdad? El sistema de ecuaciones lineales tiene dos parámetros. La cantidad de parámetros es precisamente la cantidad de filas 0 que aparecen en la forma escalonada reducida. Entonces, tal vez voy a escribir eso por alguna parte. Voy a borrar estos cálculos, estos garabatos. Esto me dice que, bueno, el conjunto solución de A menos la identidad homogéneo, igualado a 0, tiene dimensión, aquí hablo de dimensión porque esto no solamente es un conjunto, ¿verdad? Sino que es un espacio vectorial, ¿verdad? El espacio vectorial de soluciones a este sistema de ecuaciones lineales tiene dimensión 2. Pues, la forma escalón reducida de la matriz asociada a menos I tiene dos filas nulas. ¿Alguien recuerda cómo se le llama a la cantidad de filas nulas de la forma escalonada reducida de una matriz? ¿Cómo se le llama a la cantidad de unos que aparecen como pivotes, Rango. a estos tres, bueno, a estas tres filas se llama el rango, ¿verdad? La cantidad de filas no nulas se le llama el rango. ¿Cómo se le llama a la cantidad de filas nulas? ¿Alguien recuerda? Nulidad. La nulidad. Entonces, la cantidad de filas nulas en su forma escalón reducida es 2. ¿Verdad? Entonces, de hecho, noten que yo pude haber hecho este cálculo, digamos, tal vez más sencillo, sin tener que leer la forma escalonada reducida. Yo a la matriz A menos la identidad, yo le puedo preguntar cuál es su nulidad. Nullity, ¿verdad? Y me dice, ya lo sabía, que su nulidad es 2. Entonces, la nulidad de esta
de este sistema de ecuaciones, o de esta matriz A menos I, es 2. Y esto quiere decir, de nuevo, ahora que lo estoy repitiendo, es que existen dos vectores propios, sí, vectores propios, linealmente independientes, asociados al mismo valor de lambda, ¿verdad? Al valor propio, lambda igual a 1. De nuevo, ¿cómo los encuentro? Eso es muy sencillo. Ya tengo la forma escalar reducida, asigno valores a la C y a la D y a la E, y encuentro dos ejemplos de vectores propios linealmente independientes asociados a ese mismo valor propio lambda igual a 1. Entonces, si ahora yo quiero hacer lo mismo con el valor propio lambda igual a 2, ¿cuántos valores propios existirán? Voy a ver aquí si me pregunta un espacio. ¿Cuántos valores propios linealmente independientes asociados al valor propio lambda igual a... ¿Cuál es el otro valor propio? El otro valor propio era 2, ¿verdad? X menos 1 y X menos 2. Ajá. ¿Cuántos valores propios... Así, ahí. ¿Cuántos valores propios asociados al valor propio lambda igual a 2 existen? Sí, yo ya sé cómo calcular eso. A la matriz A le resto, aquí, a la matriz A le resto 2 veces la identidad. Eso me va a dar la matriz del sistema de ecuaciones lineales que tengo que reducir, que tengo que resolver, para encontrar los vectores propios. Y bueno, en este momento no me interesa cuáles son, me interesa cuántos son. Entonces le puedo preguntar cuál es la nulidad. ¿Cuál es la nulidad de esa matriz? Ah, ok. Eso me dice que tengo 3 valores propios asociados a este valor propio. Entonces, para este tengo 2 y para esto tengo 3. En total tengo 5 valores propios, 5 vectores propios. Tengo 5 vectores propios de A. Si tengo 5 vectores propios, bueno, también lo más importante es que sean linealmente independientes. Si tengo 5 vectores propios linealmente independientes, entonces tengo 5 vectores de R5, de K5, y por tanto tengo una base de vectores propios. Si tengo una base de vectores propios, eso quiere decir que A es diagonalizable. Diagonalizable. Entonces, vean que para determinar si esta matriz es diagonalizable, vamos, si yo quisiera diagonalizarla, si ocupo encontrar la base. Pero para saber si es o no diagonalizable, no ocupo saber los elementos que la diagonalizan, ocupo saber si existen. ¿Cómo sé si existen? Contándolos. Ocupo 5. Entonces, los busco uno por uno. Entonces, buscando vectores propios asociados a lambda igual a 1, encontré 2. Buscando vectores propios asociados a lambda igual a 2, encontré 3. Los pongo juntos. ¿Cuánto tengo? Tengo 5. Y eso me dice entonces que esta matriz A es diagonalizable. ¿Ven? ¿Otra pregunta? Aquí les voy a dejar como un ejercicio, tal vez como una proposición, un ejercicio, un lema, que demuestren el siguiente resultado. Si yo tengo vectores propios, asociados a valores propios distintos, son linealmente independientes. Vean que aquí, de hecho,
yo hice un poco de trampa cuando hice esta cuenta, ¿verdad? Estos dos vectores propios son linealmente independientes entre sí. Estos tres vectores propios son linealmente independientes entre sí. ¿Qué pasa cuando usted los junta? Y tengo 5 vectores propios, pero la independencia lineal podría perjudicarse, ¿verdad? Claro, si usted tiene 2 elementos que son linealmente independientes, tiene 3 que son linealmente independientes. Cuando los junta, podría tener dependencias entre los 2 que metió con los 3 que ya tenía. Entonces, eso no pasa, ¿verdad? Cuando usted mezcla vectores propios asociados a distintos valores propios, si individualmente eran linealmente independientes, lo siguen siendo. Entonces, como un ejercicio, bueno, lo pueden buscar en algún libro de texto, ¿verdad? Esto está demostrado en básicamente todos los libros de texto. Es un hecho importante, ¿verdad? Lo que me dice que, ¿verdad? No se rompe independencia lineal si usted únicamente mezcla vectores asociados a valores propios distintos, ¿verdad? Esto me dice más o menos que multiplicar la matriz A por estos vectores los duplica y esto los triplica. Entonces, básicamente, usted no puede, al mezclarlos, o los duplica o los triplica, ¿verdad? No los puede mezclar de forma que uno de estos elementos estos los deja igual y estos los duplica, ¿verdad? Entonces, a estos dos vectores los deja exactamente iguales y a estos les dobla, los multiplica por 2, ¿verdad? Los duplica. Y mezclarlos no va a cambiar esa propiedad. Entonces, no va a introducir ninguna dependencia lineal. Entonces, a la hora de contarlos por separado y unirlos, es suficiente para saber que tengo una base del tamaño que yo quería, ¿no? Tengo un conjunto de 5 vectores que sigue siendo linealmente independiente. Y por lo tanto, tengo una base de vectores propios. Entonces, la respuesta para el caso de la matriz A es que en efecto, esa matriz A es diagonalizable. Entonces, de nuevo, vea que a pesar de que la matriz A, pues, 1 es grande, en comillas, porque una matriz 5 por 5 es pequeña, ¿verdad? Es una matriz pequeña comparado con los datos que uno maneja ahora en la vida real, ¿verdad? De nuevo, en sus campos de estudio, ¿verdad? No van a tener una tabla de datos con 5 valores, con 25 valores, van a tener datos de datos de datos y van a generar matrices gigantescas. Entonces, es una matriz pequeña, para la cual, por ejemplo, sería imposible a simple vista saber si yo puedo encontrar una base apropiada que la diagonalice. Entonces, A es diagonalizable. Note que tiene pocos valores propios, tiene apenas 2 valores propios, pero tiene suficientes vectores propios, es decir, tiene 5. Y este 5 es el que realmente me está diciendo a mí que la matriz es diagonalizable, no la cantidad de valores propios. Esta matriz tiene muy pocos valores propios, pero tiene suficientes vectores propios. Y tal vez, hagamos una pequeña, déjenme hacer esto más pequeñito. No puedo. Quiero hacer, ya, okay. Tiene 5 valores propios. Déjenme hacer una pequeña de estas pizarritas. Esa matriz A, ya sabemos, ya dijimos, que tiene únicamente 2 valores propios, ¿verdad? A es 5 por 5, ¿verdad? Tiene 2 valores propios, a saber, lambda igual a 1 y lambda igual a 2. Asociado a lambda igual a 1, hay 2 valores, dos vectores propios. Hay 2 vectores propios, digamos que les pongo el nombre V1 y V2. Asociado a lambda igual a 2, ¿cuántos habían? Habían 3 valores propios, digamos que le ponemos el nombre de
completa, ¿verdad? V3, V4 y V5. Linealmente independientes, ¿verdad? Linealmente independientes, linealmente independientes. Entonces, la base formada por los elementos V1, V2, V3, V4 y V5 es por construcción una base de vectores propios. Eso quiere decir que si yo calculo la matriz asociada a la transformación lineal respecto de esa base, obtengo una matriz diagonal. ¿Cuál es la matriz diagonal que yo obtendría al hacer ese cambio de base? Con la diagonal 1, 1, 2, 2, 2. 1, 1, 2, 2, ¿verdad? 1, 0, 0, 0, 0 son las coordenadas de A multiplicado por V1, pero A multiplicado por V1 es V1, de acuerdo a la escogencia de este vector propio. Entonces, sus coordenadas son 1, 0, 0, 0, 0. A multiplicado por V2 también es V2. Es decir, que las coordenadas respecto de esta base de este elemento es 0, 1, 0, 0, 0. Ah, ya, 5 ceros. Para V3, cuando usted multiplica A por V3, le queda 2 veces V3. Esta es la definición, así lo construí. Este V3 es asociado a este valor propio. Entonces, ¿cuáles son sus coordenadas respecto de la base en la cual V3 es el tercer elemento? 0, 0, 2, 0, 0. Y así con las otras dos, ¿verdad? 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 2. Es decir, los valores propios aparecen en la diagonal tantas veces como aparecen como raíz del polinomio característico. Entonces, tal vez una observación importante, ¿verdad? A es diagonalizable. Bueno, más bien, podemos decir, si A es diagonalizable, ¿verdad? Estamos suponiendo que yo lo puedo hacer. Entonces, los valores propios aparecen en la diagonal, vamos a decir, tantas veces como raíz de su polinomio característico. Y veanlo así, ¿verdad? ¿Cuál era el polinomio característico de esta matriz A? Era x menos 1 al cuadrado. Este 2, ¿verdad? Tengo dos unos multiplicado por x menos 2 a la 3. Y tengo 3, 2. Entonces, en el caso que una matriz sea diagonalizable, los valores propios van a aparecer en la diagonal de la matriz, van a aparecer en la matriz diagonal tantas veces como aparecen como solución, como raíz del polinomio característico. ¿Ok? Veamos el caso de la matriz B. Si yo quiero determinar si esta matriz B es diagonalizable, de nuevo, lo que ocupo es, uno, encontrar su polinomio característico. ¿Para qué? Para saber cuáles son los valores propios. Y una vez que conozco sus valores propios, lo que me interesa es saber si tengo suficientes vectores propios asociados, ¿verdad? Entonces, para cada valor propio, para cada valor propio de B, entonces para cada valor propio lambda de B, calculamos la nulidad de la matriz B menos lambda I. Esta matriz es la matriz que me va a generar los vectores propios. ¿Cuántos vectores propios asociados
a ese valor propio voy a tener? Bueno, eso va a depender de la cantidad de ceros que se obtenga, en la forma escalón reducida. Bueno, a eso se le llama la nulidad del espacio. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que, en este caso, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo ocuparía para que esta matriz fuese diagonalizable, ¿verdad? Bueno, en general, ¿verdad? Tengo dos valores propios. Voy a borrar esto, ¿verdad? Entonces, B, bueno, para esta matriz, B sería diagonalizable. B sería diagonalizable si podemos encontrar cinco valores, no, vectores propios linealmente independientes. Ahora, los vectores propios van a ser los generadores del, ¿cómo se llama? Del sistema de los generadores del conjunto de soluciones B menos lambda I. Es decir, que para que podamos encontrar 5, dado que tengo únicamente dos valores propios, necesitamos que la nulidad de B menos la identidad, es decir, el espacio que genera este valor propio, más la nulidad de B menos dos veces la identidad, sea 5. ¿Estamos de acuerdo? La nulidad de esta matriz, B menos I, me va a decir cuántos vectores propios asociados a lambda igual a 1 linealmente independientes puedo encontrar. La nulidad de este otro me va a decir la cantidad de vectores propios linealmente independientes asociados a lambda igual a 2. Entonces, si los junto, voy a tener la mayor cantidad de vectores propios linealmente independientes de la matriz B. Y como estoy buscando una base de R5, pues ocupo que esa suma sea 5. Entonces, calculemos cuánto da esta suma para ver si da 5. Si da 5, la respuesta es que sí. Entonces, si da igual a 5, la respuesta es que sí. Si da más pequeño que 5, la respuesta es que no. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hagamos ese cálculo. Vamos a buscarlo por aquí. Entonces, voy a reciclar aquí esto un poquito más grande, para que se vea. Entonces, B menos la identidad, le calculo la nulidad, ya eso le sumo. B menos dos veces la identidad, ya eso le calculo su nulidad, ¿verdad? La cantidad de filas no cero de esa matriz, y al calcularlo, me dice que tiene 4, que la suma de estas nulidades es 4, la cual es, pues claramente, estrictamente más pequeño que 5, y esto me implica que, que B no es diagonalizable, ¿verdad? Y no es diagonalizable por un vector propio, ¿verdad? Ocupaba 5 y tengo 4. Eso quiere decir que alguno de los valores propios es, vamos así, es deficiente, ¿verdad? Hay alguno de esos valores propios que no me generó suficientes vectores propios. ¿Cómo sabemos cuál de los dos es deficiente? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál creen ustedes que sea el que produjo la deficiencia de vectores propios? ¿Cómo podríamos averiguar eso? Aquí yo lo hice como una suma, pero hagámoslo por separado. Voy a hacer este voy a hacer primero esa 2, y luego el otro. Ahí, control 1. Entonces, vamos a ver
¿Qué es lo que me está diciendo este? ¿Verdad? De nuevo, voy a recordar que el polinomio característico de B es x menos 1 al cuadrado por x menos 2 a la 3. Noten que asociado a lambda igual a 1, tengo dos vectores propios linealmente independientes. Tengo dos veces ese polinomio, esa raíz, como solución del... lambda igual a 1 es solución dos veces. Y tengo dos vectores propios. Pero noten que lambda igual a 2 aparece tres veces como solución del polinomio característico. Sin embargo, ese lambda únicamente me genera un espacio de dimensión 2. Entonces, noten que tengo lambda igual a 2, lambda igual a 2, lambda igual a 2. Tengo un valor propio repetido tres veces. Pero lambda igual a 2 genera un espacio de dimensión 2. Entonces, eso quiere decir que lambda igual a 2 es, esto no es un término, digamos, oficial universal, es deficiente en ese sentido, ¿verdad? Es deficiente en el sentido de que aparece tres veces, pero genera únicamente dos vectores linealmente independientes. Entonces, vamos a ver que una matriz, esto lo vamos a probar en un segundo, una matriz, una transformación lineal, pero eso es la misma cosa, una matriz no es diagonalizable si alguno de sus valores propios es deficiente. ¿Ok? Entonces, es suficiente con que uno de los valores propios sea deficiente para que toda la matriz pierda la diagonabilidad. Entonces, es suficiente con que algo falle una vez para que usted no pueda diagonalizar la matriz. Noten que si usted asociado a esto obtiene dos vectores propios asociados a este lambda, ¿verdad? Asociados a lambda igual a 1, y a este otro obtiene dos, ¿verdad? V3 y V4 asociados a lambda igual a 2. Entonces, si usted los pone en una base, entonces usted agarra ahora la base, digamos V1, V2, V3, V4, y usted ocupa algo más, ¿verdad? Para hacer una base, voy a ponerle W, para que no se confunda con los V's. Entonces, usted completa una base y calcula cuál es la transformación, o la matriz asociada a esa transformación, a esa base, perdón, va a obtener una matriz, ¿verdad? De nuevo, como hicimos antes, 1 y 1 corresponden a los valores propios lambda igual a 1 y 1 corresponde a esta cantidad de dos vectores propios asociados a lambda igual a 1. Luego, asociados a lambda igual a 2, tenemos también dos vectores propios, entonces 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0. Ahora, cuando usted calcula B multiplicado por W, en general, esto va a depender de los cuatro vectores anteriores, ¿verdad? De hecho, los cinco, ¿verdad? Esto va a ser combinación lineal de V1, V2, etcétera. Entonces, la matriz, en esta parte, pues no la voy a poder hacer diagonal, ¿verdad? No voy a poder escoger, no puedo hacer A igual B igual C igual D igual a 0, porque si esta parte fuese 0, entonces eso sería un valor propio. Y si eso fuese un valor propio, W sería un vector propio. Pero ya esto me dice cuál es la mayor cantidad de vectores propios. 2 más 2 es 4. Entonces, este W necesariamente no es vector propio, lo cual implica que esta parte superior de la matriz, esta columna,
no la puedo hacer completamente cero. Entonces, este B, ¿verdad?, no va a ser diagonalizable porque uno de sus vectores, uno de sus valores propios es deficiente. ¿Okay? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces, probemos ese resultado que me dice que una matriz es, bueno, lo podemos decir en positivo o negativo. Una matriz es diagonalizable si ninguno de sus valores propios es deficiente, o si le damos la vuelta a la tortilla, una matriz no es diagonalizable si alguno de sus valores propios es deficiente. Para hacer esa demostración, tal vez hagámosla aquí, en la pizarra. Entonces, probemos ese teorema. Entonces, teorema. ¿Hay alguna pregunta? Okay. Entonces, vamos así. Bueno, de hecho, disculpen, antes de escribir y demostrar el teorema, bueno, ¿están viendo la pizarra? Sí. Sí. Sí, ok. Antes de demostrar ese teorema, voy a dar dos definiciones. Así no se escribe. Definiciones. Dos definiciones que me van a ayudar a describir con mayor facilidad el concepto de deficiencia. Entonces, lo voy a enunciar todo en términos de matrices, de nuevo, en el dominio, en el ámbito, en el reino de las transformaciones lineales entre espacios columna, pues las transformaciones son multiplicar por matrices. Entonces, lo voy a decir en términos de matrices, pero aplica perfectamente a transformaciones. Entonces, si A es una matriz cuadrada, ¿verdad? Es una matriz n por n. N por n. ¿Cómo lo quiero decir acá? Ok, voy a hacerlo así. Bueno, sea A una matriz n por n y lambda en el cuerpo un valor propio de esa matriz. Eso quiere decir, ¿verdad? Eso quiere decir que el determinante de lambda i menos a es 0, ¿verdad? Así dijimos, básicamente así definimos que es un valor propio, ¿verdad? Esto implica la existencia del vector, de los vectores propios. Pero eso es lo que me permite a mí caracterizar qué es lo que cumple un valor propio. Ahora, dijimos que esto es un polinomio. Ahora, un polinomio se anula, bueno, tal vez, de hecho voy a poner aquí, para que no se confunda, voy a poner aquí x. Lambda, el valor propio es de A, si es solución, si es raíz de esta ecuación, ¿verdad? Pensando la x como una incógnita. Entonces, si yo sustituyo el lambda por x, obtengo 0. Ahora, recuerden, aquí en paréntesis, por el teorema del factor, ¿alguien me podría recordar qué es lo que es el teorema del factor? ¿Qué es lo que es el teorema del factor? ¿Alguien se acuerda? Que si un número, bueno, es solución de un polinomio, entonces x menos ese número es un factor del polinomio. Correcto, ¿verdad? Eso quiere decir, ¿verdad? Por el teorema factor, que x menos lambda, ¿verdad?, es un factor de ese polinomio, ¿verdad? Del polinomio característico, ¿verdad? Del polinomio característico.
Ok, algo importante es que esto no es cierto si no estamos trabajando sobre un cuerpo. Yo a ustedes les puse un reto de encontrar un polinomio de grado 2 que se anule 6 veces, ¿verdad? En un cuerpo, en un anillo específico, ¿verdad? En Z6, Z módulo 6. Entonces, vea que eso no puede ser cierto en ese ejemplo, porque si tiene 6 raíces, tendría que tener grado 6, ¿verdad? X menos una raíz, X menos la otra, X menos... Entonces, si tiene 6 raíces, tendría que tener grado 6. Y yo les pedí a ustedes que buscaran un ejemplo de grado 2. Entonces, el teorema del factor es un teorema, es una verdad que es cierta sobre polinomios con coeficientes en un cuerpo. Bueno, por suerte, estamos trabajando sobre un cuerpo, ¿verdad? Estamos trabajando sobre el espacio de matrices cuadradas con coeficientes en un cuerpo. Entonces, eso es para tener en cuenta, ¿verdad? Este teorema del factor es verdadero aquí. Bueno, no importa, ahí es donde estamos trabajando, entonces no hay ningún problema. Entonces, x menos lambda es un factor del polinomio característico. Esto quiere decir que el polinomio característico, que se define de esta manera, se puede escribir como x menos lambda por algo más, ¿verdad? Voy a poner aquí tal vez por un polinomio de grado menor, ¿verdad? Por un q. Y lo que uno hace usualmente cuando sabe que tiene una raíz es que extrae todas las raíces, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que este Q lo escogemos de forma que Q de lambda sea distinto de 0. Es decir, que todas las ocurrencias de X menos lambda están acá. Entonces las agrupo. ¿Estamos de acuerdo? Si yo puedo factorizar X menos lambda, me fijo cuántas veces la puedo factorizar. De forma que al final este Q no tenga ninguna ocurrencia de X menos lambda. Todas las ocurrencias de ese factor las agrupé en este monomio. ¿Estamos de acuerdo? Ok, a este valor de m se le llama la multiplicidad algebraica. ¿Dónde lo pongo? Bueno, en la que sigue. Entonces, si determinan, bueno, otra vez, si lambda en el cuerpo es un valor propio de A, entonces ya acabamos de discutir, utilizando el teorema del factor, que su polinomio característico se factoriza como cierta cantidad de veces ese factor. Esta es la razón por la cual lambda es un valor propio, multiplicado por algo más, donde ese algo más no se anula en 0. Si se anulara, podríamos sacar otra potencia. Es decir, este m es la mayor potencia de x menos lambda que aparece en ese polinomio. Note que por definición m es mayor o igual que 1, ¿verdad? Porque sabemos que sí se anula. Entonces, a este valor de m, a esta potencia, a esta potencia de x menos lambda, se le llama la multiplicidad. La multiplicidad se refiere a la cantidad de veces que algo sucede, ¿no? Entonces, a la multiplicidad algebraica. ¿Por qué algebraica? Bueno, porque está asociada a este fenómeno, a este hecho algebraico, que es que ese polinomio se anule en ese valor. Entonces, la multiplicidad algebraica de lambda. ¿Ok? Entonces, la cantidad de veces que aparece la cantidad de veces que aparece lambda como raíz del polinomio característico se le llama la multiplicidad algebraica. De nuevo, aquí la razón de que se le ponga este adjetivo, bueno, ¿eso qué es? Algebraico es un adjetivo. Sí, yo creo que sí. Que se le ponga este apellido es que este m es la cantidad de veces que aparece lambda como raíz de esta ecuación algebraica, ¿verdad? Un polinomio me determina una ecuación algebraica. Ok, entonces ahora vamos a hacer otra definición que tiene que ver no con la cantidad de veces que aparece lambda,
sino con la cantidad de vectores propios que tiene lambda, que son linealmente independientes. Entonces, de nuevo, si lambda en el cuerpo es un valor propio de la matriz A, definimos otro tipo de multiplicidad. Definimos, bueno, de hecho, sí, vamos así. ¿Cómo es que yo calculo o cómo es que yo encuentro los vectores propios, ¿verdad?, asociados a ese lambda? Yo agarro A menos lambda veces la identidad. Esto me da la matriz de coeficientes que yo tengo que reducir para encontrar los vectores propios. De nuevo, a mí no me interesa, usualmente no me interesa tanto quiénes son los vectores propios, sino cuántos hay. Entonces, usted agarra esta matriz, la reduce y cuenta cuántas filas 0 aparecen en su forma escalón reducida. Es decir, usted calcula la nulidad de esta matriz. Esto le da la cantidad de vectores propios linealmente independientes asociados a lambda, ¿verdad? Entonces, la nulidad de esta matriz es lo que me va a decir cuántos vectores linealmente independientes tengo. A este número se le llama, bueno, vamos así, a la nulidad de esta matriz se le llama la multiplicidad. De nuevo, multiplicidad se refiere a la cantidad de veces que algo aparece. En este caso, a la cantidad de vectores propios linealmente independientes que aparecen asociados a un valor propio. Se llama la multiplicidad geométrica. Y aquí, ¿verdad?, el apellido geométrico hace más referencia a que los elementos, ¿verdad?, a los vectores, digamos, de R a la N, pues se les identifica con flechas, ¿verdad?, con elementos geométricos. Entonces, la multiplicidad geométrica es la cantidad de vectores propios linealmente independientes asociados a ese valor de lambda. ¿Que cómo se calcula? Bueno, es la nulidad de esta matriz. ¿Cómo se calcula la nulidad de la matriz? Bueno, se agarra la matriz, se reduce mediante reducción gaussiana, y cuando se obtiene la forma escalonada reducida, se cuenta el número de filas iguales a 0 que tiene. Entonces, ahora sí, lo que vamos a demostrar, después de haber dado estas definiciones, no sé, ¿hay alguna pregunta acerca de las definiciones? Ok, entonces el teorema que queremos demostrar, que realmente no es tan difícil, pero es muy importante, es el siguiente. Bueno, lo voy a dividir en dos pedazos. El primero es que la multiplicidad geométrica, voy a otra vez digamos, sea lambda en el cuerpo un valor propio de A, una matriz cuadrada. Entonces, la multiplicidad geométrica, voy a anotarlo otra vez de esta manera para que me quede un poquito más pequeño. La multiplicidad geométrica de ese valor propio siempre es más pequeña que la multiplicidad algebraica de ese valor propio. Entonces, estoy utilizando esta notación de M subapellido, ¿verdad?, para denotar la multiplicidad geométrica y la multiplicidad algebraica. Y lo que me dice esto es que la cantidad de veces que aparece el factor siempre es mayor que la cantidad de posibles vectores propios que hay. Entonces, la potencia que aparece en el polinomio siempre va a ser una cota superior a la cantidad de vectores propios que puedan existir. ¿Estamos de acuerdo? Y como una parte 2, vamos a deducir, es como un corolario, pero vamos a ponerlo aquí mismo, que entonces A es diagonalizable si ocurre lo siguiente.
Bueno, algo que no hemos discutido, de hecho, bueno, tal vez después lo discutimos. Yo en la tarea, sí, en la tarea yo les puse varios ejercicios que tienen que ver con la ausencia de vectores, de valores propios, ¿verdad? Entonces, vean que en los ejemplos que hemos hecho, los valores propios que tenemos o son deficientes o no lo son. Pero nunca nos ha ocurrido que la matriz no tenga valores propios. Eso puede ocurrir. Entonces, una matriz puede ser deficiente en sí misma al no tener del todo valores propios. Entonces, una condición, aunque lo voy a añadir aquí, pero vamos a ver que tiene sentido. Una matriz es diagonalizable si y solamente si, bueno, primero que todo, todos sus valores propios son elementos del cuerpo, ¿verdad? Pertenecen a el cuerpo. Entonces, de hecho, tal vez aquí no voy a poner esta condición, ¿verdad? No voy a decir que el valor propio es un elemento del cuerpo, porque en realidad los valores propios podrían no pertenecer al cuerpo. ¿Qué es un valor propio? Un valor propio es una solución de una ecuación polinomial. Ahora, una ecuación polinomial puede ser que no tenga soluciones en el cuerpo que está trabajando, pero sí va a tener en una extensión más grande. Por ejemplo, en los números complejos. Entonces, el concepto de valor propio pues no está asociado necesariamente al cuerpo en el cual estamos trabajando. Sin embargo, en los vectores propios sí. Los vectores propios tienen que ser elementos de K, digamos, de Rn o de K a la n, dependiendo de cuál es el cuerpo. Entonces, una condición para que sea diagonalizable, ciertamente es que yo pueda hacer todo este análisis que hemos hecho dentro del cuerpo que estoy trabajando. Y bueno, más importante de eso, y que para todo valor propio, digamos, lambda, se cumpla que esta desigualdad sea igualdad, ¿verdad? Se cumpla que la multiplicidad geométrica de lambda sea exactamente la multiplicidad algebraica de lambda. Entonces, ¿verdad? Es decir, vamos a poner aquí entre comillas, es decir, que lambda no sea deficiente. De nuevo aquí deficiente lo pongo entre comillas, porque no es un término universal. No, si aquí hubiese desigualdad estricta, quiere decir que la nulidad es más pequeña que la cantidad de veces que aparece ese factor como polinomio. Entonces, en el ejemplo que ya hemos visto, teníamos x menos 2 a la 3. Entonces, la multiplicidad era 3, aparece 3 veces como solución del polinomio característico, pero tenemos únicamente nulidad 2. Es decir, que es más pequeño. O sea, esta desigualdad se cumple estrictamente. Entonces, la condición para que una matriz sea diagonalizable es que ninguno de sus valores propios, ¿verdad? Para todo valor propio se obtenga igualdad. Es decir, que ninguno sea deficiente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Entonces, demostremos, bueno, creo que sí nos da tiempo de hacer las dos demostraciones. Demostremos la parte 1. Vamos a escribir, no sé, en color lila. Entonces, demostración. Demostración. Vamos a demostrar la parte 1. ¿Qué es lo que tenemos que demostrar? Tenemos que mostrar la desigualdad, que la multiplicidad geométrica de lambda es más pequeña o igual que la multiplicidad algebraica de lambda, ¿verdad? Entonces, para no estar escribiendo m geo y m add, voy a escribir m, simplemente la multiplicidad, ¿cuál es la que me interesa? La más pequeña, la multiplicidad geométrica. Entonces, voy a tomar m, la multiplicidad geométrica de ese valor propio lambda. Recordemos qué es la multiplicidad geométrica.
La multiplicidad geométrica es la cantidad, o sea, el número, la cantidad, la cardinalidad de vectores propios linealmente independientes asociados a ese valor propio lambda. Esto quiere decir que existen, no sé cuáles son, ¿verdad? Eso va a depender de la matriz. Van a existir V1 hasta Vm valores propios asociados a lambda. Entonces, existen m vectores propios linealmente independientes, ¿verdad? Linealmente independientes asociados a ese valor propio lambda. Y entonces yo puedo hacer lo siguiente, ¿verdad? Eso lo puedo hacer en cualquier contexto, en cualquier espacio vectorial. Si yo tengo un conjunto linealmente independiente, yo lo puedo completar. Entonces, complete este conjunto a una base. ¿Verdad? V1, Vm son los vectores que yo encontré asociados a este valor propio y complételos con otros. Voy a ponerles un nombre tal vez más, no sé, W1, bueno, Wm más 1, tal vez para saber cuántos hay, hasta Wn, digamos que la dimensión del espacio, dimensión de V es n. Entonces tengo una lista de n vectores linealmente independientes, esto es una base, pero los primeros elementos de esa base son ciertos vectores propios asociados a un valor propio conocido. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro y considero la matriz asociada a esta transformación lineal o a esa matriz respecto de esa base en donde los primeros m elementos son vectores propios? ¿Cómo se va a ver esa matriz? Sí, las coordenadas de, de hecho voy a, me hizo el lapicito. ¿Cómo es que yo calculo la matriz asociada a una transformación lineal? Y calculo A por V1, A por V2, etcétera, A por Vm, luego sería A por Wm más 1, etcétera, hasta AWN, y calculo sus coordenadas. Ahora, las coordenadas de los vectores propios es muy fácil de calcular, ¿verdad? Aquí me quedaría lambda, 0, 0, etcétera. Luego, para el segundo, me va a quedar 0, lambda, 0, etcétera. Entonces, noten que asociado a este primer pedazo de la base, realmente sí tengo una parte diagonal. Aquí tengo 0, 0. De hecho, aquí también tengo 0 por debajo de este bloque. Y luego me va a quedar, pues, algo. Aquí no sé qué me va a quedar porque precisamente yo completé la base básicamente de una forma arbitraria. Simplemente agarré un pedazo que sí conocía sus propiedades y un pedazo que no, simplemente lo completé. Entonces, la matriz asociada a esa transformación lineal tiene esta forma. Voy a tal vez a reescribirla porque me queda un poco feo, desordenado. Entonces, me va a quedar de la siguiente manera. Esto. ¿Sí? Me va a quedar lambda, 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 0 arriba y 0 abajo de este bloque. Estas son las coordenadas de los elementos A por V1, A por V2, A por Vm. Esta es la matriz identidad de longitud m multiplicada por lambda. Aquí, pues realmente no sé lo que me va a quedar, y aquí tampoco. Voy a poner aquí tal vez una A' o algún tipo de símbolo. Sí, A' creo que está bien, bueno. Entonces, me va a quedar esta matriz. Un pedazo diagonal y el resto, pues, relativamente arbitrario, pues va a depender de cómo yo escoja completar la base B. A esto le voy a llamar, ¿cómo llamo esta matriz?
Puchica, ya le llamé A prima, voy a llamarle C. Ok, entonces C es la matriz es la matriz asociada a esa transformación lineal respecto de esta base que yo escogí. Ahora, como un ejercicio, tal vez lo pudimos haber hecho antes, pero bueno, creo que es un buen momento. Como un ejercicio, noten que el polinomio característico de una matriz, o de hecho, de una transformación lineal, de una matriz o transformación lineal, no depende de la base. ¿Verdad? Uno podría decir, cuando uno calcula el polinomio característico de una transformación lineal, por ejemplo, dada por multiplicar por una matriz A, uno le calcula el polinomio característico a esa matriz. Bueno, ¿qué pasa si yo hubiera cambiado de base y no tengo esa matriz, si no tengo otra? Bueno, no es difícil verlo, tal vez más tarde o mañana lo vemos, que ese polinomio, y por lo tanto los valores propios, no dependen de cómo usted represente la matriz. Es decir, que si yo quiero calcular los valores propios de A, bien puedo calcular los valores propios de C. Entonces, considere el polinomio característico de C, que es el mismo que el de A. Entonces, cambiar la base, ¿verdad? Aquí yo escogí una base muy particular con ciertas propiedades y eso no va a cambiar el polinomio característico. Ahora, la ventaja de calcular el polinomio característico no de la matriz original o la transformación original, sino de la matriz C, es que vea que este bloque diagonal, calcular el determinante de una matriz cuando tiene un pedazo, un bloque diagonal, es mucho más sencillo que el calcular el determinante de una matriz digamos, genérica. Entonces, cuando usted calcula el determinante de, ¿cómo ponemos aquí? De X y menos C, ¿verdad? Bueno, de hecho, disculpen, voy a poner aquí A. Entonces, el polinomio característico de A es el mismo que el polinomio característico de C. Eso es lo que estoy diciendo aquí, ¿verdad? No depende de la escogencia de base. Pero entonces, en vez de calcular este determinante, calculemos este otro. Esto va a ser el determinante de x menos lambda, ¿verdad? X menos lambda. Arriba no cambia, ¿verdad? Eso sigue siendo 0. Aquí tampoco va a cambiar. Aquí va a seguir siendo 0. Y aquí me va a quedar x y menos a'. ¿Todos vieron lo que fue lo que hice? Estoy calculando el determinante de restarle a la diagonal x. Bueno, si yo le resto a la diagonal x, le resto x a este pedazo y le resto x a este pedazo, que sería restarle x a esta prima. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces ahora calculemos el determinante de esta matriz. El determinante, bueno, vamos a, aquí se me acabó el espacio, tengo el determinante de x menos lambda, x menos lambda, x menos lambda, 0, no sé, y aquí tengo x identidad menos a', ¿qué va a ser? Sí, va a ser el determinante de este bloque. O sea, piensen que como tengo puros ceros acá, yo puedo hacer la expansión por esta fila o por esta columna, no importa. Entonces aquí me va a quedar el producto de esta diagonal. O sea, me va a quedar x menos lambda, ¿cuántas veces? Sí, ¿cuántas veces aparecía lambda a lo largo de esta diagonal? Aparecía m veces, ¿verdad? Recuerden que m es la cantidad de vectores propios linealmente independientes asociados a ese lambda. Es decir, que en esta diagonal aparece lambda m veces.
Por lo tanto, cuando calculo ese determinante, me va a quedar x menos lambda, x menos lambda, x menos lambda, ¿cuántas veces? M. Multiplicado por este determinante. Multiplicado por el determinante de algo. Aquí no importa cuánto, de qué es lo que queda. Entonces, noten que me queda que el polinomio característico de A, ¿quién es? Es el determinante de x y menos A, ¿quién es? Es este que está acá. Es x menos lambda a la m multiplicado por alguien más, por otro polinomio. Es decir, que x menos lambda a la m, x menos lambda a la m es un factor de el polinomio característico de A. Bueno, eso es exactamente lo que yo quiero probar. ¿Por qué? Por definición, el polinomio característico de A, la sabemos, en paréntesis, sabemos por definición, por construcción, que el determinante de x y menos A se puede expresar como x menos lambda elevado a una potencia. ¿Cuál? Y precisamente a la multiplicidad algebraica de lambda multiplicado por algo más. Y si este es un factor de este polinomio, eso quiere decir que este factor aparece a lo sumo esta cantidad de veces. Entonces, esto implica que la multiplicidad m, o sea, m era la multiplicidad geométrica de ese valor lambda, es más pequeña o igual que la multiplicidad algebraica de ese valor propio, ¿verdad? Esto es la menor cantidad que podría aparecer, esta es la mayor cantidad que aparece. Entonces obtenemos una desigualdad en ese sentido. Y esto demuestra entonces el caso 1. ¿No se tiene alguna pregunta? Como ejercicio, tal vez, como ejercicio, porque ya creo que ya es la hora. Como ejercicio, demuestren, aquí tal vez la palabra más, convénzcanse, ¿cómo es que? Convencer, convenzanse, así, convencer, no sé, no sé cómo escribir. Dense cuenta, ¿verdad? Que la prueba, el inciso 2 es consecuencia de esta demostración. Noten algo muy claro, ¿verdad? Noten algo que no hay, no debería ser oscuro. Si usted considera la multiplicidad algebraica de todos los valores propios y lo suma, mejor pongo tu nombre. Bueno, noten que si el polinomio característico determinante de x y menos a se factoriza como x menos lambda 1 elevado a alguna potencia m1, x menos lambda s elevado a una potencia ms. Entonces, si usted suma los grados de estos polinomios, es decir, suma las multiplicidades algebraicas, ¿qué obtiene? Obtiene el grado de este polinomio, es decir, n. Es la dimensión del espacio, ¿verdad? Entonces, noten que, dado, si usted quiere encontrar una base de vectores propios, ocupa encontrar n valores propios linealmente independientes. Y dado esta desigualdad, si uno de todos es estrictamente más pequeño, entonces la suma nunca le va a dar n, ¿verdad? Si alguno de todos no cumple con esta igualdad, entonces la suma de las multiplicidades geométricas, si usted ahora reemplaza esto por la suma, voy a poner así, pero no tengo espacio, mira, esta cosa es más grande. Si usted reemplaza ahora esta suma por las multiplicidades geométricas de los valores propios,
obtiene esta desigualdad. Entonces, con que una de todas sea estricta, ya usted tendría una desigualdad estricta y por lo tanto no podría tener la suficiente cantidad de vectores propios. Entonces, con que un valor propio sea deficiente, ya usted no logra encontrar la cantidad necesaria de vectores propios. Y eso realmente es la demostración del punto 2. Si no existen suficientes vectores propios, con una vez que no existan suficientes vectores propios, no va a poder ¿cómo se llama? Reponer después, ¿verdad? Porque esta desigualdad se cumple para todo valor propio. Entonces, si usted perdió en una instancia, perdió la carrera. No, usted no puede superar después, ¿verdad? Como digo, bueno, está bien, perdí el primer partido, recupero en el segundo, ¿no? Porque en el segundo también va a estar por debajo o igual, o empata o pierde. Entonces, si perdió una vez, no puede ganar nunca. Ok, entonces, creo que ya estamos sobre el tiempo. No sé si tendrán alguna pregunta. Voy a compartir esto. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, ya estamos hoy martes, mañana es miércoles, no hay clases. La tarea es para el viernes, entonces espero que estén ahí traveseando un poco los ejercicios. Intenten irlos traveseando, ¿verdad? No esperen hasta el viernes porque después no les da tiempo. Ok, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Ok, entonces nos vemos el jueves. Hasta luego.